¿Alguna vez da la sensación de que las noticias, más que informar, parece que nos quieren llevar por un camino concreto? ¿Que dirigen la atención hacia unas cosas mientras otras, quizás mucho más importantes, se quedan ahí en la sombra? Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en una teoría fascinante sobre cómo se moldea la opinión pública, y todo parte de una pregunta clave sobre el poder en nuestras sociedades. Efectivamente, esa es la gran pregunta. Si en una democracia, en teoría, no se puede usar la fuerza bruta, ¿cómo se mantiene el control? Pues la respuesta, como vamos a ver, es muchísimo más sutil. No se trata de controlar el cuerpo, sino la mente. Y aquí es donde entra el concepto central de Noam Chomsky y Edward S. Herman, el consentimiento fabricado. La idea es potentísima. En lugar de obligar, se persuade. Se va moldeando la opinión pública de tal manera que la gente acaba deseando y ya está exigiendo aquello que la élite ya había decidido de antemano. Es un control que funciona casi sin que nos demos cuenta. Vale, pues vamos con la primera gran herramienta de manipulación. Y ojo, porque no es la censura, sino justo lo contrario. Es gestionar la sobreabundancia de información. Las primeras estrategias se centran en controlar el recurso más valioso que tenemos, nuestra atención. La estrategia más básica, la que vemos todos los días, es la de la distracción. Pensemos un momento en el flujo constante de noticias. Deportes a todas horas, escándalos de famosos, polémicas virales que duran un día. Según esta teoría, su función no es solo entretener. Es, sobre todo, saturar nuestro espacio mental para que no nos quede ni tiempo ni energía para pensar en los problemas de fondo. Y así es como funciona en la práctica. Se crea un ruido mediático constante. Y mientras toda la atención está puesta en el último cotilleo o en si un equipo ha ganado o perdido el fin de semana, por detrás se están tomando decisiones cruciales sobre economía, sobre derechos o sobre política exterior. Y casi nadie se entera. El principio es simple, pero es demoledor, como lo resume la propia teoría. Mantener al público ocupado, distraído, para que no tenga tiempo de pensar. Porque un cerebro que está saturado de cosas triviales, al final pierde su capacidad para el análisis crítico. Pero claro, distraer no siempre es suficiente. ¿Qué pasa cuando se necesitan implementar políticas que son impopulares, que a nadie le gustan? Pues aquí entran en juego otras estrategias, unas que manipulan nuestra percepción del tiempo y de la necesidad. Una de las tácticas más conocidas es el famoso ciclo problema, reacción, solución. La idea es bastante impactante. A veces, para poder imponer una solución que nadie querría, primero hay que crear el problema que la justifique. O, como mínimo, dejar que una crisis se haga tan grande que la gente acabe suplicando por esa misma solución que el poder ya tenía pensada. Fijaos bien en cómo funciona este ciclo. Primero, de repente, ¡boom!, surge una crisis, ya sea económica, de seguridad, lo que sea. La reacción del público es de miedo, de incertidumbre, y se pide a los líderes que hagan algo ya. Y entonces, justo en ese momento, se presenta una solución que recorta derechos o privatiza servicios. Medidas que en otro momento habrían provocado una protesta masiva, pero que ahora se aceptan como si fueran un mal necesario. Y junto a la creación de crisis, hay otras dos formas muy sutiles de jugar con el tiempo. La primera es aplicar cambios drásticos, pero de forma tan lenta, tan poco a poco, que apenas se noten. Y la segunda es justificar sacrificios muy duros en el presente con la promesa de un futuro mejor. Un futuro que, curiosamente, siempre se está posponiendo. Esta diapositiva lo clava con la metáfora de la rana hervida. Dicen que si metes una rana en agua hirviendo, salta de inmediato. Pero si la metes en agua fría y la vas calentando muy, muy despacio, se queda ahí hasta que se cuece. Pues de la misma forma, un gran cambio social, si se aplica a lo largo de décadas, se acaba convirtiendo en la nueva normalidad, sin que haya habido una gran reacción en contra. Bien. Si las estrategias que hemos visto jugaban con nuestra atención y nuestra percepción del tiempo, las que vienen ahora van un paso más allá. Apuntan directamente al corazón de nuestra psicología, a nuestras emociones más básicas. Aquí vemos un enfoque doble, un combo. Por un lado, se le habla al público como si fueran niños, con un lenguaje súper simple, paternalista. Y por otro, se usan disparadores emocionales para anular por completo el pensamiento racional. El objetivo en ambos casos es el mismo, que no haya análisis crítico. En esta tabla es que se ve clarísimo el contraste. Se busca provocar miedo, ira, orgullo, lo que sea, para generar una reacción inmediata, visceral. Esto lo que hace es cortocircuitar nuestra capacidad de analizar con lógica, de entender el contexto, de valorar los datos. Al final se cambia la realidad, que es compleja, por eslóganes que son muy sencillos. Y ahora viene una de las estrategias que personalmente me parece de las más crueles y eficaces. Fomentar la autoculpa. Consiste básicamente en convencer a cada persona de que sus problemas, el paro, la precariedad, lo que sea, no son el resultado de un sistema, sino de un fracaso personal. De que es culpa suya.
Y claro, los efectos de esto son devastadores. En lugar de cuestionar un sistema que puede ser injusto, la persona se culpa a sí misma. Y esto genera depresión en lugar de acción. Y lo que es peor, destruye cualquier sentimiento de solidaridad. Porque si cada uno cree que su problema es solo suyo, individual, pues nunca va a haber una respuesta colectiva. Y para que las emociones anulen la razón y para que la culpa anule la acción, es necesario atacar la raíz de todo pensamiento crítico, el conocimiento. Las siguientes estrategias van precisamente de eso. Estas dos estrategias son como las dos caras de la misma moneda. Por un lado, se mantiene una brecha enorme en la calidad de la educación, dejando a la mayoría con menos herramientas para pensar críticamente. Y por otro lado, se glorifica la ignorancia en la cultura popular, haciendo que la mediocridad parezca algo auténtico y hasta deseable. Con esto se crea una población que no solo tiene dificultades para entender las complejidades del mundo, sino que además no tiene ningún interés en hacerlo. Si ser culto se ve como algo elitista y ser ignorante como algo guay o auténtico, se desactiva de raíz la curiosidad y la capacidad crítica. Y finalmente llegamos a la estrategia que, de alguna manera, integra todas las anteriores y la adapta al siglo XXI. Y con ella llegamos a la gran conclusión que da sentido a todo este modelo. Aquí es donde la teoría se pone al día para el mundo de hoy. La manipulación ya no es un bombardeo masivo para todos igual. Ahora es un misil teledirigido. Gracias a la tecnología, es posible analizar y predecir el comportamiento de cada persona con una precisión que antes era pura ciencia ficción. El sistema ahora tiene a su disposición el Big Data, la neurobiología, la psicología aplicada. Esto permite crear mensajes totalmente personalizados que apelan a nuestros miedos y deseos más profundos, influyendo en todo, desde lo que compramos hasta por quién votamos, y a menudo sin que seamos ni siquiera conscientes de ello. Y claro, llegados a este punto, la pregunta del millón es inevitable. Si todo esto está pasando, a ver, ¿quién está moviendo los hilos? ¿Hay un comité secreto en algún sitio tomando estas decisiones? Y aquí viene la clave de todo el argumento de Chomsky. Y es que no se trata de una conspiración consciente con un grupo de gente malvada en una habitación oscura planeándolo todo. Es algo mucho más impersonal. Es simplemente el resultado lógico de cómo está montado el sistema mediático. Vamos a desglosarlo para que se entienda bien. Los grandes medios son, ante todo, empresas capitalistas. Su objetivo es tener beneficios. ¿Y quiénes son sus clientes principales? Pues las grandes corporaciones que pagan la publicidad y el poder político, que necesita un entorno mediático que les sea favorable. Y entonces, ¿cuál es el producto que estos medios venden a esos clientes? Nuestra atención, la atención de la audiencia. Visto desde esta lógica, estas 10 estrategias no son una conspiración maligna, son simplemente un buen modelo de negocio. Y así llegamos al final. Esta teoría en realidad no da respuestas cerradas, sino que nos ofrece una lente, una herramienta para analizar de forma crítica la información que consumimos cada día. Así que la pregunta final, por tanto, queda abierta. ¿Cuál de estas estrategias se podrá ver hoy en las noticias? La reflexión ya es personal.